La puerta del fondo. Nunca debí quedarme solo en la escuela aquella tarde. La tormenta había comenzado justo cuando el último profesor se marchó, y la encargada de intendencia me pidió que la esperara mientras iba a cerrar los pasillos del edificio viejo. Yo solo tenía que esperarla en la sala de maestros. Pero la curiosidad me ganó. Había escuchado 1000 veces el rumor, que en el ala antigua, la que ya no se usa desde el incendio del 2007, se escuchaban pasos después de las 6. Algunos decían que era un gato, otros que era la profesora del tercer B. Nadie sabía su nombre, pero todos hablaban de ella con un respeto raro, como si aún siguiera dando clases. Cuando el reloj marcó las 6:15, salí con la linterna del celular. El eco de mis pasos me acompañaba mientras bajaba las escaleras húmedas. Las luces parpadeaban y el olor a yeso quemado todavía se sentía. Al llegar al final del pasillo, vi la famosa puerta del fondo. No tenía cerradura, solo una cadena gruesa y oxidada, colgando como si alguien la hubiera cortado hace poco. Empujé con cuidado, la bisagra chirrió y un aire frío salió desde adentro con ese olor que tienen los lugares donde nadie entra hace años. Alumbré con el teléfono. Las paredes estaban llenas de dibujos hechos con tiza, fórmulas, nombres y fechas borradas. Pero había algo que me heló la sangre. En el pizarrón, escrito con letras grandes, decía mi nombre. Y debajo, una frase que parecía reciente. No debiste volver después de clases. Retrocedí sin mirar atrás. Al llegar al pasillo principal, las luces se habían apagado por completo. Solo el sonido de la lluvia y unos pasos, claros, lentos, bajando las escaleras detrás de mí. Entonces entendí algo. Yo nunca le había dicho a nadie que me quedaría esa tarde. Corrí sin mirar atrás. El sonido de los pasos seguía detrás de mí, pero no podía distinguir si eran reales o solo el eco del miedo rebotando en las paredes. Llegué al vestíbulo principal y empujé la puerta de salida. Estaba cerrada. No con llave, sino trabada desde afuera, como si alguien hubiera asegurado el pestillo. Golpeé, grité el nombre de la encargada de intendencia. Nada, solo el trueno, retumbando tan fuerte que el piso vibró. Entonces mi celular vibró en la mano. Una notificación, un mensaje nuevo, pero sin contacto. Solo decía, vuelve al aula 3B. Por un instante pensé que era una broma, pero el aula 3B era justo la que mencionaban en las historias del ala vieja, la clase de la profesora desaparecida. Apagué el teléfono y respiré hondo. Quería convencerme de que alguien del grupo me estaba jugando una mala pasada. Pero algo no cuadraba. El mensaje llegó sin señal y el número aparecía como desconocido, sin origen. No sé por qué lo hice, pero caminé de regreso. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire mismo quisiera detenerme. Cuando llegué a la puerta del 3B, noté que estaba entreabierta. Dentro se filtraba una luz débil, como la de un foco viejo a punto de fundirse. Entré. El aula estaba igual que en las fotos antiguas del archivo escolar. Pupitres de madera, pizarrón verde, una bandera desteñida. Y ahí estaba el pizarrón otra vez, con algo nuevo escrito encima de mi nombre. Presente. Tragué saliva. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré y... nada. Pero uno de los pupitres del fondo estaba movido y sobre él había una libreta cubierta de polvo. La abrí. Era un cuaderno de asistencia. Y en la lista de nombres, justo al final, estaba el mío. Con fecha del día de hoy. El sonido de una silla arrastrándose me hizo levantar la mirada. El pupitre más cercano se había movido solo, despacio, como si alguien invisible se sentara en él. Y entonces, en el pizarrón, la tiza comenzó a moverse sola. Escribió una sola palabra: falta. Corrí. Esta vez, de verdad, corrí. No sé cómo logré salir, creo que una de las puertas laterales se dio con la corriente del viento. Afuera la tormenta me empapó entero, pero no me importó. Cuando volví al día siguiente con la coordinadora y el velador, el aula estaba vacía. No había pizarrón, ni cuaderno, ni rastro de la tiza. Solo algo que nadie supo explicarse. En la lista de asistencia real, en la hoja del 21 de octubre, aparecía un nuevo nombre, escrito con mi letra. El mío. Y junto a él, en rojo, la palabra ausente. No pude dormir en toda la noche.
Cada vez que cerraba los ojos veía el pizarrón, la palabra ausente escrita en rojo, y escuchaba el eco de aquella tiza raspando el muro. A las 3 de la madrugada revisé mi celular una última vez. No tenía señal, pero en la galería de fotos encontré algo que no recordaba haber tomado. Una imagen del aula 3B. Vacía, sí, pero en el reflejo del vidrio del pizarrón se alcanzaba a ver una silueta detrás de mí. Una mujer, con bata blanca. Al día siguiente llegué temprano a la escuela. La coordinadora me esperaba, molesta, diciendo que no debía inventar cosas. Me mostró el acta del registro. Mi nombre realmente estaba escrito con tinta roja, pero juró que cuando la revisó anoche no había nada ahí. Aún así, me dejó pasar al archivo. El lugar olía a polvo y papel viejo. Las carpetas estaban apiladas sin orden, pero encontré una marcada como Incendio 2007. La abrí. Entre los documentos había un informe con nombres de alumnos y maestros afectados. Solo uno estaba subrayado en rojo. Profesora María Eugenia Soto, desaparecida. Debajo, un párrafo decía: última persona vista ingresando al aula 3B. No se recuperaron restos, solo el registro de asistencia del día, con la palabra presente, escrita de su puño y letra después del siniestro. Sentí que el corazón me latía en las sienes, no podía ser coincidencia. Busqué más papeles y encontré una fotografía del grupo de ese año. Los alumnos sonreían, la maestra al centro. Pero lo que me heló la sangre fue que el chico del extremo derecho se parecía demasiado a mí, casi idéntico, misma mirada, mis mismos rasgos. Seguí buscando y hallé una lista de alumnos fallecidos. El último nombre estaba escrito con tinta corrida, como si alguien lo hubiera añadido después. Romel Herrera. El mío. Un trueno sacudió los ventanales, y entonces, desde el fondo del archivo, una voz femenina susurró: «Llegas tarde, Romel. Te estábamos esperando». La luz parpadeó, y cuando la vista se me aclaró, vi la puerta del fondo abierta otra vez. Detrás de ella, un aula llena de pupitres, y en cada uno, alumnos con uniformes antiguos, inmóviles, mirándome en silencio. En el pizarrón, una nueva frase se formaba sola, letra por letra: «Presente, profesora». Y esta vez, la voz no venía del aula, venía de mí. No recuerdo haber salido del archivo. Solo recuerdo el sonido del trueno, la voz de ella, y después, el silencio. Cuando abrí los ojos estaba otra vez en el aula 3B. Era de día. Las ventanas estaban limpias, la luz entraba con normalidad, y en el pizarrón había ejercicios de matemáticas recientes. Por un instante pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi la fecha escrita con tiza: 22 de octubre 2007. Mis manos temblaban. Corrí hacia la ventana. Afuera, el patio estaba lleno de estudiantes con uniformes que ya no se usaban desde hacía años. Reconocí los rostros de algunos, los mismos del retrato del archivo. Todos reían, hablaban, como si nada hubiera pasado. Y entonces alguien me tocó el hombro. Era ella, la profesora María Eugenia. Su voz era suave, pero su sonrisa no parecía del todo humana. «Llegas justo a tiempo para tomar asistencia». Intenté hablar, pero no pude. Ella giró hacia el pizarrón y empezó a decir nombres. Uno por uno, los alumnos respondían con un presente que resonaba hueco, metálico, como eco en una cueva. Cuando llegó al último nombre, hizo una pausa. Levantó la vista y me miró directo a los ojos. «Romel Herrera». Silencio. No sabía qué responder, pero mis labios se movieron solos. «Presente». Ella asintió, satisfecha, y en ese momento todo se volvió blanco, como si alguien hubiera encendido todas las luces del mundo al mismo tiempo. Desperté sentado en mi pupitre, en mi escuela actual, rodeado de mis compañeros. La clase transcurría con normalidad. La maestra, una nueva, escribía en el pizarrón, pero debajo de los ejercicios había algo que nadie más parecía notar. Mi nombre, escrito en letra temblorosa, y una palabra al lado, en rojo: «Presente». Pensé que estaba alucinando. Cerré los ojos, respiré hondo, y cuando los abrí, la maestra me estaba mirando fijamente. No dijo nada,
pero en su muñeca vi un brazalete oxidado, igual al que llevaba la profesora de la foto del 2007, y juraría, lo juro, que en su reflejo, por un segundo no era ella, era María Eugenia, y sonreía.